un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Lo anunciado, Paula, ya está en línea el ex ministro de la Hacienda Pública, Mario Marcel, expresidente del Banco Central también. ¿Cómo está, Mario? Tanto tiempo, buen día. Sí, buenos días, Rodrigo, buenos días, Paula, y a los auditores y auditoras de Radio Cooperativa. Gracias pues por el contacto con nosotros esta mañana. El otro día, reaparece públicamente, pero en el oficialismo, Mario, molestaron sus dichos de que ustedes el 2022, cuando asumen, no se dedicaron a quejarse, sino más bien a gobernar. Le recuerdan de inmediato el informe de cuentas nacionales del otro día, donde dice que terminaron creciendo solo al 2% en el anterior gobierno. Bueno, el informe de cuentas nacionales yo creo que trajo cosas muy interesantes, porque ciertos fueron los datos oficiales, definitivos sobre la actividad en el 2025, con modificaciones al alza en los datos de los 2 años anteriores. Y claro, por supuesto, el promedio da 2%. ¿Por qué? Porque el 2023 fue un año de ajuste que era necesario, porque como todos recordamos, la inflación la tomó el gobierno anterior al alza, llegó hasta 14%, teníamos un gran desequilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pago, teníamos paralizado el mercado de renta fija, todo eso hubo que requería un ajuste, y eso es lo que se reflejó en ese dato del 2023, que finalmente fue 0,7%, y claro, eso baja el promedio. Pero reequilibrar la economía fue parte de la tarea del gobierno anterior y la cumplió. Ahora las cuentas nacionales además corrigieron al alza el crecimiento del 2024, que quedó en 2,8%, y para el 2025, si bien el crecimiento fue de 2,5%, también mayor a lo que se esperaba, eso en buena medida fue porque el cobre, la minería, ¿cierto?, tuvo un retroceso el año pasado, pero cuando tomamos el PIB no minero, que es una medida que usa mucho el Banco Central para tomarle la temperatura a la economía, creció 3%. Entonces, después de que hablamos de economía estancada, de economía decepcionante, etcétera, se citaba mucho el 1,8% de crecimiento tendencial. Bueno, al final las cifras más bien fueron acercándose al 3%. Así que yo creo que me parece que los datos de cuentas nacionales fueron más bien positivos y ponen un piso para poder seguir creciendo a futuro. Obviamente todos queremos que la economía crezca más y hacer todo lo posible para que eso ocurra. Ahora, de todas maneras, la crítica del ministro Quirós bien dura, digamos, cuando dice que le entregaron la caja vacía, y se apoya además el Ejecutivo actual en el informe del Consejo Fiscal Autónomo, que fue bien crítico en la gestión del gobierno que a usted le tocó representar también, sobre todo respecto del déficit fiscal, que hubo finalmente malos cálculos ahí. Sí, bueno, eso ya se discutió bastante hace algunas semanas atrás. Creo que se han entregado bastantes antecedentes que muestran que esa brecha, que efectivamente es importante, y en lo personal la considero hasta dolorosa, porque ¿cierto? El tema de la responsabilidad fiscal ha sido una parte importante, ha sido un norte importante de mi trabajo profesional a través de los años, pero eso ocurrió no porque el gasto estuviera disparado, ¿no? El gasto público entre el 2022 y el 2025 creció en promedio al 2%. El gasto primario es todo el gasto del gobierno menos el pago de intereses, ¿no? 2% es un tercio del ritmo al cual crecía tradicionalmente el gasto primario en Chile. Pero lo que sí fue negativo fue que tuvimos al final del año un deterioro importante de la recaudación tributaria, y eso fue lo que explicó en buena medida esa brecha que tuvimos en el 2025, ¿no?
Ahora, claro, mientras se quiera culpar a errores de estimación y qué sé yo, no vamos a entrar en el fondo de las cosas, ¿eh? El fondo de las cosas es por qué nuestro sistema tributario, que ha sido objeto de una serie de reformas, varias de ellas incluso del gobierno del presidente Piñera, no está rindiendo lo que debería. Y el año pasado, por primera vez en más de 30 años, la recaudación del impuesto a la renta, excluida la minería, se movió en la dirección opuesta a la demanda interna. La demanda interna creció 4%, más de 4%, la recaudación del impuesto a la renta no minera creció 1,5%, o sea, prácticamente un tercio. Y eso es algo muy inusual, que se sale de las regularidades de la recaudación tributaria, y tenemos que entender por qué ocurrió. Mario Marcel, muy buenos días. Sí, le saluda Pablo Molina. Sí. Me quedé pensando en los impuestos, que es muy importante, y quiero volver sobre eso en un ratito, pero en lo inmediato, en lo urgente, Mario Marcel, que usted sabe, determina tanto de la agenda, el país está a la espera de la decisión que se tome respecto a si se va a amortiguar o no el alza en el precio del petróleo. Y el petróleo está bien porfiado en el precio porque hoy volvió a subir un 1% y estamos en medio de un ultimátum. No hay muchas expectativas de que el precio del petróleo vaya a bajar. En medio de esto, el actual ministro de Hacienda ha hablado de un gasto muy alto de lo que le está costando, digamos, al fisco mantener este subsidio. Aquí hay dudas también respecto a las cifras, si efectivamente se está gastando $200 millones por semana, como ha dicho el ministro Quiroz. Dice, si seguimos las reglas normales, 200 millones por semana. ¿Usted coincide con esa cifra? Y quiero preguntarle si, o cuál cree que sería el efecto de no ocupar el MEPCO, o solo parcialmente, frente a esta alza del precio del petróleo. Claro. Bueno, por supuesto que estamos enfrentando una coyuntura externa que es negativa, que no es, por supuesto, culpa de las autoridades, ni de las actuales, ni de las anteriores. En Chile, que siempre nos preocupamos de echarnos la culpa. ¿De quién es la culpa? Tiene que ver con una situación bélica afuera, que tiene muchas similitudes con lo que nos tocó a comienzo del gobierno del presidente Boric. En el 2022, asumió el gobierno y en esa época estaba iniciándose la invasión rusa a Ucrania, que generó un aumento de precios del petróleo a nivel internacional, y además hay que acordarse que hizo subir los precios de los alimentos, que en este caso afortunadamente no forman parte del shock que está recibiendo la economía. Ahora, el MEPCO efectivamente no es un mecanismo barato de estabilización. Creo que cuando el ministro Quiroz habló de los $200 millones mensuales, dijo que podría llegar a esa cifra. No quiere decir que en este momento gaste a ese ritmo, pero pensemos que en el 2022 se dedicaron más de $2.000 millones a la estabilización. Ahora, de esos $2.000 millones, hay que pensar que el grueso en realidad no va a las gasolinas, va al petróleo diésel. Y hay una parte muy importante de este impuesto negativo o subsidio que lo percibe el transporte de pasajeros y el transporte de carga en particular. Eso, así es como funciona el MEPCO. Nosotros en aquella oportunidad hicimos funcionar el MEPCO porque, como mencionaba hace un momento, teníamos la inflación al alza. Estábamos empezando el 2022 ya con una inflación de 2 dígitos, y era muy complejo, ¿cierto?, exponer a las familias a un choque adicional de costos, tanto por el tema de las gasolinas como por el tema de los alimentos. Uh-huh. Hoy en día el escenario es distinto, y por lo tanto, ¿cierto?, hay que evaluar hasta dónde uno quiere que funcione el mecanismo. El gobierno está estudiando, ¿cierto?, una serie de fórmulas para atenuar su impacto fiscal, pero hay que tener claro que atenuar el impacto fiscal significa aumentar el impacto sobre los bolsillos de las personas y de los transportistas, ¿no? Y ahí, bueno, el gobierno se enfrenta a una serie de dilemas, porque, ¿cierto?, por un lado quiere
reducir, ¿cierto?, el déficit fiscal, se enfrenta al efecto, ¿cierto?, del aumento de los precios de los combustibles y eventualmente el costo del MEPCO, y además tiene una agenda tributaria de reducción de impuestos. Entonces tiene que encontrar el equilibrio adecuado entre esos tres elementos. No solo eso, sino también tiene una agenda que incorpora otros temas, como tiene que ver con los cobros a los deudores del CAE, ¿no? Una cuestión donde se ha puesto bastante énfasis en los últimos días. Y la impresión general que queda es que o hay un gran porcentaje, o que es un problema grave que las personas con más de 30 años siguen estudiando, o que se siguen tomando deudas, o que hay personas con altísimas fuentes de ingreso para la media y el promedio en Chile que no pagan el CAE. La impresión que empieza a quedar es de una situación de descontrol frente al CAE y de que ahí hay mucho recurso que recaudar. ¿Es su impresión en su experiencia en finanzas públicas? Sí, por supuesto. El CAE es un mecanismo que se ha transformado en mecanismo de financiamiento de los estudiantes que se ha vuelto extraordinariamente costoso. No solamente por los temas de morosidad, sino que porque los bancos ya no tienen interés en intermediar en este crédito, y entonces el Estado tiene que asumir una proporción mayor del costo de entregar el crédito. Eso fue lo que justificó la propuesta del gobierno anterior para crear un sistema nuevo, el FES. Y dentro de esa propuesta había varios temas que hoy día se están recogiendo respecto de la cobranza, por ejemplo, ¿cierto? Hacer la cobranza a través de tesorería, de impuestos internos. También había ahí una serie de medidas de incentivo a estar al día, a anticipar pagos, que ojalá también se pudieran recoger. Y el tema del límite de edad también fue algo que se discutió durante la tramitación de ese proyecto. En ese momento se hablaba, me parece que de 35 años. El gobierno, entiendo que está tomando la propuesta de la comisión que convocamos desde el Ministerio de Hacienda para buscar formas de reducir el gasto, una comisión de varios expertos, economistas que hicieron varias propuestas en ese sentido. Así que yo creo que ahí efectivamente hay un tema que hay que mirar, porque pensemos que hoy día, cuando la población en edad escolar está reduciéndose por la caída de la natalidad que hemos tenido, ¿cierto?, durante unos cuantos años, el ahorro que eso genera en subvenciones educacionales, todo se va a la educación superior, ya sea por la vía de la gratuidad o por la vía del crédito. Entonces, esa relación es algo que uno quisiera poder invertir más en la calidad, ¿cierto?, del sistema escolar, quisiera invertir más en educación preescolar y que no se llevara todos los recursos, ¿cierto?, solo en la educación superior. Perdón, Mario Marcel, estamos conversando con el ex ministro de Hacienda, Mario Marcel. ¿Le parece, por tanto, plausible abrir al menos el debate del límite a la gratuidad? En el proyecto de FES, recordemos que se proponía postergar el gatillo que elevaba, ¿cierto?, la cobertura de la gratuidad. Y me parece que tiene también justificación analizar qué es lo que está pasando con la aplicación de la gratuidad, porque ¿cierto?, el número de personas que están ingresando pareciera, ¿cierto?, estar empezando a incorporar estudiantes de otros niveles de situación socioeconómica distintos de donde se suponía que tenía que focalizarse. Entonces, este es uno de muchos temas que tienen que ver con abusos de beneficios sociales que es bueno analizar, regularizar, controlar mejor. Es un tema que hay que mirar, dice Mario Marcel esta mañana aquí en Cooperativa. Ahora, ¿qué opina usted respecto precisamente de estas medidas que se están proponiendo para limitar el gasto, de estas políticas como de ajuste, versus la reducción del impuesto corporativo? Esta reducción del impuesto a las empresas es un debate al que usted estuvo dispuesto, pero que finalmente no funcó. ¿Se puede dar sin compensaciones o esas compensaciones que usted también propuso en su momento son necesarias? Bueno, el proyecto que nosotros propusimos fue de compensaciones con impuestos.
Es decir, nosotros propusimos reducir la tasa del impuesto de primera categoría, o sea, el impuesto a las empresas, compensado con aumento de impuestos a los dueños de las empresas. ¿Cómo se hacía eso? Con una tasa sobre la primera distribución de utilidades y con la aplicación de un régimen dual en la relación entre el impuesto a las empresas y el impuesto que pagan los propietarios de las mismas por las utilidades que reciben. Eso se equilibraba y por lo tanto generaba estímulo a la inversión de las empresas, pero sin deteriorar los ingresos fiscales. Entiendo que ahora, no hemos visto todavía los detalles en términos de cómo se piensa compensar o equilibrar una cosa con otra, pero entiendo que lo que se busca es compensar la menor recaudación con recortes de gasto. Ahora, ¿qué recortes de gasto? ¿A qué escala? Eso probablemente lo sabremos en las próximas semanas. Pero hay que tener claro que creo que es muy importante distinguir entre la tributación de las empresas, donde las empresas no solamente generan ingresos para sus dueños, generan empleo, generan inversión, generan desarrollo tecnológico, de lo que son los impuestos a los dueños de las empresas. Me parece, hasta donde he visto, creo que hay una serie de propuestas que son para reducir impuestos también a los dueños de las empresas. Ese ya es como el opuesto a lo que se propuso en el gobierno anterior y bueno, habrá que discutirlo en términos de sus implicancias fiscales y sus implicancias distributivas y sus implicancias económicas. En el fondo del debate parece subyacer esta pregunta respecto a la tensión entre el gasto social y el gasto en general. Estoy pensando en gasto social, la gratuidad, por ejemplo, y la idea de que se puede incentivar el crecimiento y la inversión a través de la disminución de los impuestos corporativos, ¿no? Parece ese ser como el gran planteamiento. Y quiero preguntarle si efectivamente usted ve espacio para que se alcance ese ajuste con los costos políticos que también representa. Claro, yo entiendo que una de las cosas que se argumenta respecto de los impuestos es que en la medida que las empresas paguen menos impuestos, eventualmente el crecimiento que eso generaría produciría una recaudación suficiente para compensar lo que se pierde al bajar la tasa del impuesto. Pero eso es algo que está archiestudiado en la literatura económica, que ha demostrado que eso no ocurre nunca. Cuando se bajan los impuestos no se llega nunca a compensar con actividad la menor recaudación. En eso la comisión que presidió el exministro Manuel Marfán fue muy enfática. Además, recordemos que esa comisión estimó que por cada punto adicional de crecimiento, la recaudación solo aumenta en alrededor de 500 millones de dólares al año. O sea, son órdenes de magnitud muy distintas respecto de modificaciones tributarias que tienen un costo significativo. No. Entonces, en estos días hay varios economistas que han estado comentando justamente sobre este tema. Pero, insisto, en esto realmente hay que tener al frente las propuestas concretas. El informe financiero que tendrá que explicar las implicancias que tienen sobre los ingresos y los gastos fiscales, y ahí se podrá hacer un juicio más acabado. Muy bien. Conversábamos con el exministro de Hacienda, expresidente del Banco Central, Mario Marcel, esta mañana en el Diario Cooperativa, en un momento en donde el debate económico se toma también la agenda. Mario, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día, también para los auditores y auditoras de Radio Cooperativa. Muchas gracias, buen día. Que le vaya bien, buen día. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Última hora, Donald Trump congela, al menos por 5 días, los ataques a instalaciones energéticas iraníes. Habla de conversaciones productivas con el régimen musulmán. Mientras tanto, la moneda lista modificaciones al MEPCO. Primer decreto, se cambia de 3 a 4 semanas el reajuste de precios de los combustibles. Lo conversamos con el exministro de Hacienda,
Mario Marcel. El gobierno está estudiando, ¿cierto?, una serie de fórmulas para atenuar su impacto fiscal, pero hay que tener claro que atenuar el impacto fiscal significa aumentar el impacto sobre los bolsillos de las personas. El gobierno se enfrenta a una serie de dilemas, porque por un lado quiere reducir, ¿cierto?, el déficit fiscal, se enfrenta al efecto, ¿cierto?, del aumento de los precios de los combustibles y eventualmente el costo del MEPCO, y además tiene una agenda tributaria de reducción de impuestos. Entonces tiene que encontrar el equilibrio adecuado entre esos tres elementos. En Buin, Carabineros abatió a un hombre en medio de un procedimiento por violencia intrafamiliar. En Providencia, delincuentes protagonizaron un alunizaje en una tienda de perfumería. Y en el deporte celebran en el puerto porque Wanderers se coronó campeón de la Copa Libertadores Sub-20. En el tenis, Távilo a la cancha hoy en la tercera ronda de Miami. Nos vamos, llega el primer café. Hay novedades con el caso Bruma para más ratito. Ya viene Cecilia Rovaretti. Que estén muy bien. Chao. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.